Nuevamente, nuevamente nuestros amigos y hermanos que comparten con nosotros el estudio y la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Vamos hoy a tratar nuevamente un tema de la palabra de Dios, como siempre. Nuestra conversación, nuestras pláticas, nuestras enseñanzas en relación con cada uno de nosotros es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y en esta hora vamos a hablar acerca del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Por qué la palabra de Dios lo menciona así? Hay algo de lo cual nosotros definitivamente vamos a estar de acuerdo. Y es el hecho de que hay una desarmonía total en el universo. Dios creó al hombre y Dios hizo la naturaleza, y cuando lo hizo, tanto al hombre como a la naturaleza, todo era bueno. Llegó el momento en que el hombre desobedeció a Dios y entonces entró el pecado en el mundo. Y a causa del pecado vino la total desorganización en este mundo, y entonces tenemos conflictos, guerras, maldades, iniquidades y cosas por el estilo. Todo esto es en realidad a causa del pecado. Ahora bien, para tratar acerca de ello, vamos nosotros a ver el concepto que Cristo tenía en relación con esto y cuál es la enseñanza de la palabra de Dios. Para esto vamos nosotros a verlo en el libro de Mateo, capítulo 7 y versículo 11. En Mateo capítulo 7, versículo 11, donde el Señor nos está enseñando, les habla a sus discípulos y a quienes le escuchaban acerca de la oración y la regla de oro. Allí está incrustado este versículo que dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Uno de los puntos fundamentales que nosotros encontramos en este pasaje, particularmente en este versículo, es el hecho de que el Señor Jesús, refiriéndose a todas las personas que le escuchaban, y claro está, a todos los que iban a escuchar y a leer las Sagradas Escrituras, es decir, a todo el mundo, se está refiriendo en este versículo que dice: pues si vosotros, siendo malos. Eso significa entonces que en realidad el pecado es maldad. El hombre es malo por naturaleza. Y esto debemos de entenderlo muy claramente. Por naturaleza, el hombre es malo. Solamente que en muchos aspectos se detiene en manifestar su maldad por el coto que le ponen las autoridades humanas, y porque en muchos aspectos está atado por las leyes que rigen nuestra sociedad. Pero si esas leyes se quitaran o se rompieran definitivamente, el hombre iba a manifestar exactamente lo que es. El hombre es malo por naturaleza. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, la misma Biblia nos lo enseña en este mismo libro, en el capítulo 6 y versículo 12, dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es interesante que en este versículo, que está incrustado en el Padre Nuestro, es decir, la oración que el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos, parte del Padre Nuestro es: y perdónanos nuestras deudas. Eso significa entonces que el pecado
es una deuda que el hombre tiene. ¿Para quién? Porque dice, para con Dios, porque dice, perdónanos nuestras deudas a Dios, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, nosotros tenemos una deuda con nuestro prójimo y nosotros tenemos una deuda exactamente con nuestro Dios. Es decir, el hombre tiene una obligación para con Dios. Está obligado con Dios porque, después de todo, realmente es criatura de Dios. Criatura, no hijo, criatura. Como criatura de Dios, que Dios lo formó y lo creó, entonces tenemos una deuda con nuestro Creador. Él nos creó. Entonces nosotros estamos en deuda con Él. Por eso dijo Jesús que dijéramos en el Padre Nuestro, y perdónanos nuestras deudas. Perdona nuestra deuda como nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea que a causa de ello el hombre es malo por naturaleza. Es decir, la deuda que él tiene en su corazón le hace inclinarse al mal. ¿Por qué? Porque no quiere cumplir con esa deuda que tiene para con Dios y se rebela. Por eso el hombre se rebeló en el Edén y se le llama el pecado original. ¿Por qué? Porque ahí se rebeló. No quiso que Dios gobernara su corazón, ni mucho menos agradecerle el hecho de que lo haya creado, y se rebeló. Entonces, a causa de eso, el pecado penetró en el corazón del hombre. Y a causa de ese pecado, el hombre entonces tiene una deuda con Dios. Y por esa deuda, el hombre es pecador. Ahora bien, la Biblia dice que la paga de ese pecado es muerte. Muerte eterna, muerte física y muerte eterna. Eso significa entonces que esa deuda es eterna. Nosotros necesitamos arreglar cuentas con Dios en cuanto a nuestra deuda, pero como no podemos, a causa de que nosotros, conforme pasa el tiempo, más nos endeudamos con Dios, necesitamos que se nos perdone esa deuda. Es tan descomunal la deuda que tenemos para con Dios, que necesitamos nosotros que esa deuda sea cancelada. Ahora bien, nosotros no podemos, Cristo sí. Por eso Cristo vino para no solamente cumplir la ley, sino también para rescatarnos a nosotros y pagar la deuda que teníamos para con Dios. Todas aquellas personas que confían y creen en Cristo como su sustituto en la cruz del Calvario, esas personas ya han pagado su deuda para con Dios. Ahora bien, pero somos pecadores. Aunque hayamos pagado nuestra deuda, somos pecadores. Y por eso entonces, posterior a el hecho de que Jesús nos haya perdonado y haya cargado con nuestros pecados, posteriores entonces, cometemos también pecados. Pero entonces nosotros podemos pedirle perdón a Dios a través de Jesucristo. Mientras nosotros no tengamos una relación con Dios a través de Jesucristo, nuestra deuda crece. Y crece y crece y crece. Ahora, si no tenemos una reconciliación con Dios, entonces seremos condenados a pagar nuestra deuda en el infierno. ¿Por qué? Porque no quisimos nosotros arreglar cuentas con Dios a través de Jesucristo. Él es la dádiva de Dios para que nosotros tuviésemos vida eterna, salvación y cancelación de esta deuda que nosotros tenemos para con Dios. Ahora bien, ¿qué es entonces el pecado? El pecado es la obligación que nosotros tenemos para con Dios. Ahora bien, si no queremos nada con Dios, entonces estamos en deuda. Y esa deuda jamás será cancelada, a menos que nosotros confiemos y esperemos en nuestro Señor Jesucristo. En ese sentido, entonces, nosotros somos pecadores. Por eso, cuando a Jesús se le dijo, Maestro bueno, ¿qué es necesario hacer para heredar la vida eterna? Dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Y eso es cierto, ninguno es bueno.
Ahora, Cristo como Dios es bueno. Cristo es bueno. Pero para recalcar en aquella persona el hecho de que ninguno es bueno, le dijo, ninguno es bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Ah, ¿reconoces que yo soy Dios? Ahora bien, ninguno es bueno, sino solo Dios. Y eso es una realidad. Nadie en este mundo es bueno. Ahora bien, nosotros podemos realizar actos buenos, como generalmente se le dice. Podemos realizar ese tipo de actos porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero no podemos nosotros hacer obras para que cancelen esa deuda que nosotros tenemos para con Dios. Necesitamos que esa deuda sea perdonada, que el pecado sea perdonado. De lo contrario, no podemos nosotros pagarlo. Nunca. Solo Cristo lo hizo. Necesitábamos un sustituto que muriese por nosotros, que pagase y cancelase esa deuda delante de Dios. Y ese solamente es Jesucristo. Solamente podía hacerlo Jesucristo nuestro Señor. Entonces, a causa del pecado, el hombre siempre está inclinado al mal. Y a causa de ello, entonces tenemos todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. La pecaminosidad del hombre. Es decir, las injusticias, las iniquidades, los pleitos, las iras, las contiendas, los homicidios y todo ese tipo de cosas que provienen del hombre. ¿Por qué? Porque su corazón está totalmente maleado, está descarriado de Dios. Es malo por naturaleza. Por eso necesitamos, para que podamos nosotros controlarnos, necesitamos leyes, necesitamos gobiernos. Donde no los hay, existe entonces el total desbarajuste y el hombre entonces se manifiesta tal y como él es, un hombre pecador. Entonces es necesario que nosotros paguemos esa deuda. Pero como no podemos, necesitamos a alguien que la pague por nosotros, Cristo Jesús. Cristo vino para que en Él recayera el juicio y el castigo de nuestros pecados. Quien le reconoce como Salvador, fíjense bien, es Salvador de nuestras vidas, pero solo Cristo y nadie más que Cristo. Cuando nosotros lo reconocemos como Señor y como Salvador, entonces nuestra deuda delante de Dios es cancelada y entonces somos llamados justos. Justos delante de Dios. La justicia de Dios se manifiesta en Jesucristo nuestro Señor. Y esa justicia de Cristo nos es dada a nosotros. Y entonces delante de Dios somos justos, pero solamente en Jesucristo. Por eso entonces, el hombre que no tiene a Cristo, jamás le será perdonado su pecado, a menos que reconozca a Cristo como su Salvador. Es por eso entonces que nosotros vemos en el mundo todo tipo de maldades. ¿Por qué? Porque el hombre está lleno de pecado. Y el pecado, fíjense bien, lo ha corrompido de manera total y completa. Y a causa de ello, entonces, es inclinado al mal. Ahora bien, vuelvo a repetir, ¿qué necesitamos hacer? Reconciliarnos con Dios. ¿Y cómo lo hacemos? A través de Jesucristo, nuestro Salvador. Es por eso entonces que nosotros necesitamos ser perdonados por Jesucristo, nuestro Señor. Y esa deuda entonces es pagada solamente a través de Él, a quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.